Todopoderoso le bendiga a toda nuestra gente del programa El Mundo Actual. Es un placer para mí llegar a ustedes este día 30 de septiembre. Ya se nos fue septiembre, estamos ya para entrar a punto al mes de octubre en este 2025 que está eminentemente caliente todo lo que está pasando. Y para ello también les pedimos que se detenga con nosotros para estar juntos en este tema importantísimo y escatológico que vamos a tocar a continuación. Trump y el gran pacto del horizonte. La gran profecía de Daniel, camino hacia la fase final. ¿Cuánto tiempo se llevará este proceso de lo que vamos a hablar? Le pido que se detenga por un momento. Es más, que compartas este mensaje con todos tus contactos también. En este momento histórico y trascendental, donde el tema número 1 ha sido en todo este mes de septiembre, el pueblo de Israel. Lo que suceda con Israel, no cabe duda que repercute en todo el planeta Tierra. Y vamos a hablar un poquito, porque en este momento se están dando ya llamas fuertísimas en toda Europa. Pero aguántese, porque ya vamos a llegar en algunos momentos. Pero vamos a compartir a continuación esta palabra y primero la imagen, esta imagen histórica del día de ayer en la Casa Blanca. El number one del mundo, presidente Donald Trump, quien hizo la propuesta de 20 puntos para buscar un acuerdo que finalmente lleve el camino hacia el pacto histórico. Allí estaba el presidente con el primer ministro Benjamín Netanyahu. Quien estuvo de acuerdo en el proyecto o la propuesta que presentó el presidente Donald Trump. Vamos con la palabra del Señor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Daniel 9, 26, 27. La famosísima profecía del pacto que tantísimo han predicado a lo largo de todos estos siglos atrás nuestros grandes teólogos y nuestros grandes predicadores de los tiempos finales en los siglos pasados. Ese pacto que todos, unánimemente todos, estuvieron de acuerdo. Hasta prominentes hombres de Dios del siglo XX que se nos han ido, como el doctor Billy Graham, Jimmy Swaggart, personalidades como el doctor Francisco de la Cueva. Todos ellos hablaban de ese pacto también. De manera que de momento nos ha tocado o nos está tocando a nosotros estar viendo ya el horizonte hacia ese pacto. Coincidencia o no, estamos solamente en esa fase final de los 10 años en rojo que deberá de finalizar el 2028. Es que es impresionante todo lo que está pasando. Y vamos a irnos metiendo porque esto va a traer también cosas importantísimas. Así que manténgase con su servidor en este momento. Y como le dije, por favor, invítanos a otros que también vayan observando o estén con nosotros viendo este cumplimiento
de esta gran profecía, o de los tiempos finales, o de este tiempo que marca el eminente momento en que Cristo está a las puertas. Recuerde, en dos fases. Primero el arrebatamiento de la iglesia y después lo que se conoce el periodo de la gran tribulación y al final la parousia o la manifestación de Cristo en poder y en gran gloria juntamente con todos sus elegidos que baja desde el tercer cielo y se instalará el gobierno de restauración. Y vaya si no va a necesitar nuestro planeta un sistema de restauración. Con todo este impacto de contaminación, cambio climático, grandísimo movimiento hostilúrgico y toda una serie de cosas que está pasando, va a necesitar nuestro planeta Tierra un gobierno de restauración, que se conoce también como el milenio. Es que todo esto se nos está presentando, como quien dice, en la vuelta de la esquina. Pero sigamos en este momento aquí. Este es el monte del templo. Este monte del cual hasta hoy en día los judíos, sobre todo los ortodoxos, estos que se visten de negrito, colochito y otros con unos grandes sombrerones y una serie de vestimentas de Europa del Este, ellos se les conoce también como mesiánico. Y la palabra mesiánico no quiere decir que creen en Yeshua Nazareno, sino que quiere decir que son grupos que están esperando la aparición del Mesías o la era mesiánica en que ha de aparecer el Mesías. No olviden ustedes que el pueblo de Israel hasta hoy en día no ha reconocido que Jesús es el Mesías. Tal como Jesús lo dijo allá en el libro de San Juan: yo he venido en nombre de mi Padre, a mí no me habéis recibido, pero otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. En este tema vamos a volver a mencionar otro potencial personaje que vuelve de nuevo, o al menos el día de ayer fue otra vez mencionado en la Casa Blanca. Bueno, pero hablemos de nuevo del monte del templo. Todos estos judíos ortodoxos no paran de todos los días mantener la misma oración y el anhelo de reconstruir el tercer templo en este mismo lugar, allí donde está esa mezquita de Omar y donde adoran allí en esa mezquita en la actualidad a un Dios que no es el Dios de la Biblia. En este momento en que se está negociando aceleradamente, parece que se vislumbra una esperanza a ese gran acontecimiento profético ya. Pero déjeme compartir lo que tiene que ver el monte del templo y esta profecía para los tiempos finales. De hecho, este capítulo lo tocamos con imágenes únicas y exclusivas para ustedes, que lo hace que se meta dentro en nuestro canal de Masterclass, el capítulo 11. Explicaba ahorita allá en Atlanta, explicaba a los hermanos que en algún momento cuando la bestia anticristo en la imagen que mostramos de Masterclass se sienta en el templo reconstruido y se quita la máscara, en ese momento en el estudio que tenemos Masterclass presentan la imagen de los dos prominentes testigos que entran y lo hacen que usted se meta dentro y desafían a la bestia anticristo. Eso va a suceder en esta profecía que a continuación vamos a leer. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad. Oiga bien,
42 meses y ordenaré a mis 2 testigos para que profeticen por 1260 días, vestidos con ropa áspera. Eso quiere decir 3 años y medio, o los conocidos popularmente como los últimos 3 años y medio de la gran tribulación. Es muy interesante porque en este tratado de paz que dio inicio, o esta propuesta de paz que presentó el presidente Donald Trump oficialmente ya ayer al primer ministro Benjamín Netanyahu, deja un panorama de, si todo sale bien en los siguientes meses, que no sabemos cuánto se va a llevar, si finalmente se logra que los terroristas de Hamás acepten el alto al fuego y acepten desarmarse y finalizar con esa guerra de Gaza, entonces inmediatamente, según palabras del presidente Donald Trump, toditito los países árabes estarían dispuestos a finiquitar el pacto de Abraham o los acuerdos de Abraham, como se volvió a mencionar ayer. Definitivamente, esto está en la vuelta de la esquina. Pero la razón que le menciono es porque en esa propuesta, que no necesariamente es algo fantástico para el pueblo de Israel, pero que la profecía se tiene que cumplir. En la propuesta del presidente Donald Trump, deja abierta la puerta para reconocer finalmente a un Estado palestino dentro del territorio de Israel. Eso significaría que gran parte de Jerusalén, que es el corazón del pueblo de Israel, tendría que ser cedido a los palestinos. Pero lo acabamos de leer. Allí mismo dice, pero el patio que está afuera, no lo midas, déjalo, porque por 3 años y medio se le será cedido a ese pueblo que no es el pueblo de Dios, pero que al final de los 3 años y medio se quebrará ese permiso. Interesante todo lo que estamos viendo en este momento. Pero antes, ¿por qué no les traigo a remembranza? El pasado 26 de septiembre, es decir, el viernes pasado, que se unió al tema que grabamos en vivo aquí en El Mundo Actual, donde estoy hablando, Dios entra en juicio con la ONU, tal como lo hicimos ese martes que daba inicio la Gran Asamblea General de Naciones Unidas. Se cumplió una forma impresionante y dolorosa y triste el viernes 26, cuando el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu se presenta para la Asamblea General de Naciones Unidas para hablar en una forma desafiante, triste y dolorosa y vergonzosa. La inmensa mayoría de las delegaciones diplomáticas esperaron el momento que tomara el micrófono el primer ministro Benjamín Netanyahu para de inmediato, en forma de boicot, abandonar la sede diplomática de Naciones Unidas. Y empezamos a ver cómo en su totalidad dejan solo. Pero primero déjenme leer esta palabra, porque allí es donde entra el juicio y de lo que voy a hablar un poquito ya de Europa. Porque entonces en aquellos días dice, yo restauraré la cautividad de Yehudá y de Jerusalén. Yo reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Jehosafat, que no necesariamente quiere decir que es
ese valle que está entre el monte de los Olivos y el monte del templo. Más bien es una palabra profética alegórica. Porque mire lo que significa la palabra Jehoshaphat. Significa Yahweh o Jehová juzga. Y si sucederá que yo haré que las naciones se reúnan en su totalidad. Vimos esta semana que pasó hasta el día 26, donde todas las delegaciones diplomáticas y gobernantes se hicieron presentes en Naciones Unidas. Y todititas, casi todititas, no todas por supuesto, pero en su inmensa mayoría, se reunieron en contra del pueblo de Israel. Y lo manifestaron en una forma masiva el pasado 26. Así que interesante, dice: yo reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, donde Dios propio las juzgará. Y dice: y entraré en juicio con ella por mi pueblo. Y nótese la palabra, mi heredad. Esta mañana estaba desayunando con una de las personalidades del Partido Republicano, uno de nuestros hispanos que está siendo usado en este momento en todita la media, mayoritariamente en inglés en los Estados Unidos de América. Y estábamos esta mañana hablando con él y él mostraba su profunda decepción de nuestros países latinoamericanos, porque no parecen tener sus propios criterios, sino que tristemente se dejan llevar ni siquiera por lo positivo, sino por las injerencias negativas, tristes y catastróficas para sus propios pueblos. Lo que sucedió, por eso dice aquí, y entraré en juicio, dice, por mi pueblo, mi heredad. Y hablábamos con él, esta personalidad, en la mañana. Toda la tierra le pertenece al Señor. Sin embargo, solo hay un pedacito de tierra donde el Señor, en una forma profética por lo que está pasando, dice abiertamente: mi heredad, mi tierra, a quien yo heredé. Y no se la heredó en ningún momento a ningún pueblo que hoy en día llaman las naciones palestinas. Que por cierto esa palabra no existió, no existe en el Nuevo Testamento, en la Biblia, perdón. Existe la palabra filisteo, pero filisteo y Palestina no es la misma palabra. No dice mi heredad. Y luego dice: y estaré indignado en cierta forma con las naciones, porque ellos están repartiendo mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Seamos clarísimos. El pueblo hoy llamado palestino, por el que todas las naciones están botando lágrimas de cocodrilo, no adora al Dios de la Biblia, en lo más mínimo. Adora a otro Dios que no es nuestro gran Dios de la Biblia. Y como dijo el primer ministro Netanyahu en las Naciones Unidas, el grupo que representa el grupo religioso que representa el pueblo palestino no son amigos, no solamente ni de Israel y tampoco de los cristianos. Pero mírese lo que dice. Esta es imagen de lo que sucedió el viernes 26. Dejaron completamente solitario al primer ministro Benjamín Netanyahu, como usted puede ver en la imagen. ¿Pero qué pasó? Porque allí mismo también Dios entró en juicio con las naciones. Lo triste, lamentable para nuestro continente americano es que, a excepción de Estados Unidos y de Argentina, toditito el resto de las delegaciones diplomáticas, desde México, Centroamérica y Suramérica,
abandonaron obedeciendo o siguiendo directrices que no son propias de ellos. Y salieron en abierto desafío contra el pueblo de Israel. ¿Cuál es la consecuencia de todo esto? Como dije en mi tema hace 20 años, Catrina, profecía y juicio, las decisiones de nuestros gobernantes pueden traer bendiciones a nuestra nación o maldiciones a nuestras naciones. En este caso, esas decisiones de los gobernantes de nuestros países de América Latina y Canadá están trayendo juicio, desgracia y maldiciones. Y todo porque quieren seguir a ojos cerrados las directrices de los gobernantes extremistas europeos como el presidente Sánchez, Pedro Sánchez, o la última decisión de abandonar su amistad con el pueblo de Israel, el presidente Macron, el de Alemania y de Inglaterra, aunque últimamente están disculpando porque ya están viendo las reacciones negativas por haber tomado esas acciones. No sabemos si hasta dónde va a pasar esto, pero lo que estamos viendo precisamente, las noticias en este momento, las consecuencias de estas acciones que se tomaron, son unas fuertísimas manifestaciones en Europa. En Alemania, fuertes manifestaciones de los alemanes en un descontento profundo con su propio canciller. Y las manifestaciones, increíblemente, el famoso eslogan que comenzó en los pueblitos de España en el mes de julio, cuando pueblos pequeños en España comenzaron a hacer manifestaciones con el eslogan España cristiana, no musulmana, ahora eso se está regando como polvo en Europa. Y mirábamos inclusive este día, esta noche pasada, en Alemania, multitudes de alemanes, y ni se diga la multitud en Inglaterra, gritando hasta la misma consigna, Alemania cristiana, no musulmana. Pero la más inmensa de ellos ha sido en Polonia, donde multitudes de polaneses también salían con la consigna Alemania cristiana, no musulmana. Y en Inglaterra mirábamos entre esa multitud a uno de esos que se subía a un monumento grande y levantaba en alto la cruz, símbolo del cristianismo. Bueno, no sabemos en qué va a parar todo esto. Pero de una cosa, y no quiero con esto que me malinterpreten que estoy apoyando cualquier levantamiento, no, señor. Pero como cristianos nos alegramos que al menos Europa dormida, al menos esté despertando. Y permita Dios que todo este despertar haga que todas las iglesitas chiquititas en toda Europa empiecen a recibir europeos buscando de nuevo el calor del cristianismo. Permita Dios que esto sea positivo para nuestra iglesia. En Inglaterra, en Alemania, en España, en Francia y por supuesto en Australia. En Australia es que los australianos están asustados porque después que el primer ministro australiano se declaró abiertamente en contra de Israel en la Asamblea General de Naciones Unidas, salieron 50,000 musulmanes en Australia para manifestarse y ¿cómo se dice? Como triunfo. Allí en Melbourne, que he estado varias veces en esa ciudad de Melbourne, en Australia. Y eso, dicen los expertos, está haciendo que los australianos estén asustados y diciendo, ¿en qué problema nos metió este primer ministro australiano? ¿O sería parte ya de la profecía del Señor que dice, y en aquel día yo entraré en juicio con las naciones? A causa de que
le están dando la espalda a mi pueblo y están repartiendo mi tierra a un pueblo que no es mi pueblo. Bueno, eso es lo que estamos viendo ya apenas. Ni siquiera tenemos 8 días. Porque lo que sucedió el 26, el viernes pasado, en la forma de tratar de humillar al primer ministro y esa forma tan vergonzosa aún de nuestros propios países latinoamericanos, y la peor vergüenza de nuestra América Latina, sin lugar a duda, la produjo el presidente colombiano, que cometió un abuso horrendo. ¿Cómo se le ocurre a un presidente extranjero participar en una manifestación pro-palestina dentro de Estados Unidos y pedir públicamente con un megáfono a los soldados norteamericanos que se rebelaran contra el presidente Donald Trump? ¿Se le olvidó al presidente Petro que no estaba en Colombia, que está en Estados Unidos? ¿O quizás le habían dado algo allí de lo que ya saben que lo acusan los colombianos? Sea lo que sea, fue un abuso y una violación y una injerencia abierta y delicadísima lo que hizo este gobernante. Que si bien es cierto, el presidente o el gobierno de Estados Unidos fue más diplomático, porque si hubiera sido en un régimen, lo hubieran sacado esposado y montado en un avión y expulsarlo completamente fuera del país. Simplemente el gobierno de Estados Unidos, en forma diplomática, le dijo: señor, váyase, usted no es una persona grata en los Estados Unidos de América. Así está la situación, tal como lo dijo el profeta Joel en su profecía. Y esta es la crisis que estamos viendo. Ante toda esta crisis surge esa profecía, esa gran profecía, que para los cristianos significa la más cercana al arrebatamiento de la iglesia. ¿Por qué todititos los predicadores que ya están con el Señor hablaron de ese pacto y hablaron que ese pacto sería la señal más contundente de la cercanía del arrebatamiento de la iglesia? El famoso pacto de la semana 70. Ante toda esa crisis y provocación que se dio en las Naciones Unidas, en la Asamblea General, de momento, entre todo eso, surge una propuesta. Y entre toda esta propuesta que vamos a hablar a continuación, vuelve a aparecer el nombre de este joven que por alguna razón en todo este año se ha mantenido en silencio. Pero escuchábamos ayer al propio primer ministro Benjamín Netanyahu decir, y al propio presidente Donald Trump mencionar, que este joven, el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, estuvo la noche anterior a este lunes reunido en la mesa para dar y preparar los pasos hacia un futuro pacto final. Y con ello finiquitar con un pacto, como le llamó el presidente Donald Trump, el orgullo de su pacto, los acuerdos de Abraham. Interesante, y no quiero dar mayores detalles, porque no nos podemos, como decimos en nuestro masterclass, no podemos decir es así. Y sobre todo por mucha gente que a veces malinterpretan, como decían, Bolaña dijo públicamente que el rey Felipe Borbón en aquellos años en el anticristo. Nunca dije que era uno de los candidatos y que con todas las evidencias, que todavía no se descarta también, no podíamos decir, así terminó el estudio, no podemos decir que él es, porque solo el tiempo lo va a decir. Porque como decimos en el tema de la escatología, no es nuestra interpretación,
sino el momento que Dios le tiene determinado a que se cumplan los acontecimientos escatológicos. Podemos hablar, podemos hacer hipótesis, pero finalmente es solo el tiempo. Que no cabe duda que estamos viviendo un tiempo trascendental en los momentos proféticos. Por supuesto que lo estamos viviendo. Estamos viviendo ya estos movimientos que están dando estas manifestaciones en Europa y que se van a seguir dando, y quién sabe si empezarán a reventar en América Latina también. Nos recuerda la palabra de Jesús: y se levantará gente contra gente, y unos a otros se aborrecerán. Es que todos estamos viendo este 2025. Desde momentos, acciones dolorosas, como ha pasado con nuestra propia comunidad inmigrante en los Estados Unidos, hasta momentos de guerras profundas y difíciles en múltiples de países que se están dando, tanto en África como está pasando en el mismo Medio Oriente y por supuesto en Ucrania. La situación misma en Ecuador está sumamente delicadísima. Y que el Señor ayude a este joven presidente de Ecuador, que intenta evitar que Ecuador caiga en manos de ese liberalismo peligrosísimo que tiene dañado a Venezuela y hundido en la más grande miseria y pobreza y desgracia a Cuba en su momento. Sé que estamos viviendo momentos profundamente proféticos este 2025, y que a partir de este miércoles 1 de octubre entramos en esa fase final de este 2025 que ha estado caliente, pero caliente en los acontecimientos proféticos, en todo. Hay uno de los temas que usted posiblemente ya lo vio y que lo puede recomendar, que se llama la IA, la inteligencia artificial, el camino a la gran tribulación. Este año es el año que se han dado todos los pasos. Mire el tema, mírelo, porque ahí estoy dando todas las evidencias. Impresionante que todo ha pasado solamente en un solo año, profundamente profético, y hacia la fase final del 2028. Si bien es cierto, el 2026 es un año donde 3 países de Norteamérica, México, Estados Unidos y Canadá se preparan para una gran fiesta de deporte, porque va a ser las 3 naciones sede del famoso mundial de fútbol o soccer, como se dice en Estados Unidos. Pero si este año está sumamente delicado y que no necesariamente se va a lograr el fin de la guerra este año, pero solo se están dando negociaciones profundas, la pregunta es: ¿cómo va a estar el 2026? Si este año está todo caliente. Ineludiblemente, debemos de pensar que el camino a la venida de Jesús está mucho más cerca. ¿Por qué no recordar este pasaje? Y hay que tenerlo en memoria. Hablaba con mi amigo, con esta personalidad, porque él es cristiano. Y hablábamos lo que también lo hicimos con el evento que participé en esta joven iglesia en Atlanta, pero que fue al aire libre y que fue linda. Una por la cantidad de pastores que asistieron a los 2 días de este evento. Y este fin de semana que voy para una hermosa iglesia en el área de Dallas, Texas, que ya va a salir la información o ya está en nuestra página web www.bolaines.org en eventos. Allí vamos a estar hablando. Pero le decía a esta personalidad que lamentablemente muchísimas de nuestras iglesias evangélicas, sobre todo líderes pastorales, están siendo arrastrados por el espíritu o los espíritus de rana en las redes sociales en contra del pueblo de Israel. Y una de ellas era
la ausencia de la bandera de Israel. No estamos diciendo que pongan la bandera de Israel. Lo que estamos haciendo referencia es que antes de todo este espíritu de odio contra Israel, la inmensa mayoría de nuestras iglesias tenían dos banderas, y lo recordábamos con esta alta personalidad esta mañana. La bandera de Estados Unidos y la bandera de Israel. Pero que misteriosamente, desde el año pasado, en todititas estas iglesias, quitaron la bandera de Israel. Mi hermano, el funcionario, la otra personalidad, decía, oh my God, no puedo creer eso. Porque sea lo que sea, las iglesias anglosajonas de Estados Unidos sí siguen su total y absoluto respaldo hacia el pueblo de Israel. La crisis se está dando en las iglesias hispanas y afroamericanas en estos momentos. ¿Cómo maldeciré a quien Dios no ha maldecido? ¿Cómo condenaré a quien el Señor no ha condenado? Las palabras contundentes de un gentil en aquel momento cuando le pedía este rey que maldijera al pueblo de Israel, porque según él, el pueblo de Israel estaba matando niños. Pero habían cosas ocultas allí, como las hay en todas estas imágenes que nos han mostrado. El profeta, el gentil, que ya había sido reprendido por el ángel, dice, ¿cómo maldeciré yo? ¿O por qué he de maldecir yo al pueblo que Dios no ha maldecido? ¿O por qué he de condenar yo al pueblo que Dios no está condenando? ¿De verdad, pastor? Tú, pastor, que estás siendo arrastrado por los espíritus de rana en las redes sociales y siguiendo a personajes como esta predicadora afroamericana que lanza su veneno de odio contra el pueblo de Israel. ¿Por qué te dejas llevar de la desinformación y por los espíritus de rana? ¿Por qué he de condenar yo? ¿Y por qué he de maldecir? Dijo este gran hombre. Él se echó, él se acostó, y como un león, y como un gran león, ¿quién se atreve a despertarlo? Bendecidos serán todos los que te bendigan, y malditos serán los que te maldigan. Las palabras aún de este mismo gentil, líder gentil, en Números capítulo 23, donde se da esta declaración. Pero hablemos de la gran propuesta que hiciera el día de ayer el presidente Donald Trump ante el primer ministro Benjamín Netanyahu en la Casa Blanca. Él dice aquí, el gobierno de Trump publicó este lunes su hoja de ruta para la paz en Gaza, titulado Plan Integral del presidente Donald Trump para poner fin al conflicto en Gaza. El documento pide el fin de la guerra, la liberación de los rehenes que siguen en cautiverio y la retirada de las fuerzas israelíes. El plan aún no ha sido aceptado por Hamás. Trump afirmó que Israel tiene el respaldo total de Estados Unidos para hacer lo que tenga que hacer. Si Hamás rechaza la propuesta, dijo ayer el primer ministro, o los planes, o lo acepta pero no cumple, dijo el primer ministro Benjamín Netanyahu, entonces Israel hará lo que tenga que hacer. Fueron las palabras contundentes en las noticias que se estaba dando en todo ayer desde la Casa Blanca.
No cabe duda que estamos viviendo un momento profético, profundamente profético. El primer ministro aceptó este proyecto, que si se logra, porque en este momento el presidente Donald Trump, de una forma histórica, tiene el total respaldo de todititos los países árabes y musulmanes, que no solamente allana el camino para poner fin al conflicto en Gaza, sino que si se logra ese desarme de Gaza y de todo, entonces el próximo año, qué sé yo, febrero, podríamos estar escuchando que es cuando se cumplen 6 años de los acuerdos de paz que se firmó solo el 50%. Podrían comenzar a darse noticia, porque ya lo dijo el propio presidente Donald Trump ayer, que los mismos países árabes y musulmanes le han prometido que si se logra este desarme de Hamas y el fin de la guerra en Gaza, estarían listos para unánimemente firmar a quien el presidente Donald Trump le llama mi gran plan de paz. ¿Estaríamos en el horizonte entonces, en la profecía de la semana 70? ¿Podría ser el próximo año? Eso no lo sabemos. Lo que sí podemos decir es que nunca se había visto eso ya en la vuelta de la esquina, o como yo digo, en el horizonte, como lo está viendo. El propio presidente Donald Trump anunció que este proceso que ya se le propuso el día de hoy a Hamas, a los terroristas de Hamas, una vez que se digan ellos que sí aceptan, se formará un consejo de seguimiento de esa paz, liderada total y absolutamente, dijo, por el propio presidente Donald Trump. Santísimo Dios, cuando escuchaba sus propias palabras sobre eso, solo pensaba en la profecía de Daniel, porque Daniel dice que el hombre que va a ejecutar los pasos finales del pacto sería el anciano de rostro fiero. ¿Estamos en la profecía? ¿Vamos en ese camino? Y si es así, ¿no estaríamos más cerca de la venida del Señor y del rapto? Y si es así, ¿no deberían nuestros líderes religiosos, pastores, de comenzar a hacer ahínco en la iglesia, en sus iglesias, uno, a hablar con motivación para que sus miembros se comprometan más con el Señor Jesucristo? Eso quiere decir traer a toda su familia a la iglesia. 2, a comenzar a identificarse con el pueblo de Israel. Lo que deberían de hacer, hablaba con esta persona esta mañana, nuestro ministro lo está, él mismo me lo dijo, es que interesante, que no son ellos los que lo están haciendo, sino que son los gritos de la misma gente que lo está pidiendo. Identificación con 2 pueblos, Israel y la iglesia. No solamente lo recalcó el primer ministro Benjamín Netanyahu con las Naciones Unidas, sino que lo volvió a decir ayer en la Casa Blanca. Él dijo, no olviden que ese movimiento aborrece a 2 pueblos, a la iglesia cristiana, dijo, y al pueblo de Israel. Y fue él quien hizo énfasis que estos 2 pueblos, cristianos y judíos, son los 2 pueblos que adoran al gran Dios de la Biblia. Me gustaron su constante referencia. E inclusive, allí frente a toditita la prensa en la Casa Blanca, Benjamín Netanyahu utilizó la palabra y bendecirán y serán benditos, dijo. Primero utilizó la palabra, dijo. Nuestra Biblia, dice
que son benditos los que bendigan a Israel y que serán malditos los que maldigan a Israel. Lo hizo en ese momento refiriéndose al respaldo incondicional que el presidente Donald Trump le está dando a Israel. Por eso fue que él dijo, gracias presidente, porque ha sido el presidente que más se ha solidarizado con el pueblo de Israel. Y por eso cito estas palabras, dijo, benditos los que bendigan a Israel, malditos los que maldigan a Israel. Cuando él decía esas palabras, decía, santo Dios, los líderes de nuestras naciones hispanas que se han unido a los que maldicen a Israel. Eso no quiere decir que nuestros pueblos lo están haciendo, como están mostrando los pueblos europeos. Como mirábamos hoy mismo manifestaciones en Cataluña, España. A los españoles que antes de esto se consideraban anticristianos, con las banderas y gritando España cristiana, no musulmana. ¿Qué quiero decir con eso? Que aunque nuestros gobernantes desde México a Chile se han unido en ese espíritu contra Israel, no necesariamente es el sentir de los pueblos y mucho menos de la iglesia evangélica desde México hasta Chile. Hay un remanente, no solamente de cristianos, aún no cristianos, que tienen amor por el pueblo de Israel y que conocen la causa legítima de Israel. Pero que sin darse cuenta, a pesar de inconversos, están siendo bendecidos. Porque son bendecidos los que bendigan a Israel. Y los que lo maldigan, ese problema soy yo. Pero yo no le recomiendo que esté en esos zapatos. Porque recuerdes que las maldiciones no solo recaen sobre ti, sino también sobre tus hijos. Y si amas a tus hijos, mejor haz como dijo este gentil llamado Balaán, que ya había sido reprendido por el ángel, cuando dijo, ¿por qué yo debo de condenar al pueblo que Dios no está condenando? ¿Y por qué yo debo de maldecir al pueblo que Dios no está maldiciendo? Benditos los que te bendigan, malditos los que te maldigan. Me gustó al finalizar las palabras de Benjamín Netanyahu cuando dijo estas palabras. Dijo, quiero finalizar, y la dijo en hebreo. Quiero finalizar con una palabra en hebreo. Digo, a todos los que se identifican como amigos de Israel, dijo, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Santo Dios. Termino con estas palabras. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cercana. No cabe duda que el Rey viene pronto. ¿Cuánto tiempo? Eso solo el Señor lo sabe. Pero lo que sí debemos de saber es que Jesús dijo, cuando ustedes vean estas cosas, es tiempo de humillar el corazón. Es tiempo de venir con su familia, como lo vimos preciosamente estos 2 días allá en Atlanta, en Marietta. Fue precioso. Y como lo vamos a ver este fin de semana, con el pastor Peña allá en Dallas, Texas. Un momento para exaltar, para glorificar y para venir con tu familia a los brazos del Rey de Reyes, Señor de los Señores, Cristo Jesús. Te invitamos a que te unas a nuestro masterclass más profundo de estudio y también ayúdanos a que todos tus amigos y contactos se suscriban a nuestro canal de YouTube Antonio Bolaines Oficial o también a nuestra Facebook para que estén a la expectativa ante cualquier acontecimiento, porque lo sacaríamos en vivo. Así que ven, invita a tus contactos. Dile, si no eres miembro del canal Antonio Bolaines Oficial, hazte miembro. Y si todavía no estás en su Facebook, búscalo como Antonio Bolaines Oficial en Facebook, dale like. Y síguenos allí en nuestras redes sociales. Y no olviden, de verdad, Jesús viene pronto.
Esperémoslo con amor, con gozo. Y como dijo el profeta Habacuc, aunque tardara en cumplirse, aún con todo y eso, más se apresurará. Porque lo que lo prometió, lo cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Y cómo lo podemos aplicar esa palabra? En sus propias palabras, cuando dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no van a pasar. Que mi altísimo Dios Todopoderoso te bendiga. Y si Él lo permite, estaremos con ustedes la otra semana. Dios les bendiga.